Hola, bienvenidos nuevamente a otro día más a su programa Un Café con Raíces. Con aroma a Torá. A Torá. Sean todos muy bienvenidos. ¿Ya? Vamos a seguir hoy estudiando, ¿cierto?, la palabra de nuestro amado Dios, ¿cierto? Y ya es la última aliyá o la última porción, ¿cierto?, de esta parachá. ¿Qué se llama? Hayei Sará, o sea, las vidas de Sara. ¿Ya? Hoy vamos a estudiar la séptima aliyá. Y la séptima aliyá está en Génesis, capítulo 25, versículo 12 al versículo 18. ¿Ya? Así que te invito a que tú le puedas dar lectura, ¿cierto? Despacito para poder entender los nombres que vamos a ver. ¿Ya? Dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Gemur, Nafis, Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por las familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió, y fue unido a su padre. Y habitaron desde Havilá hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. En el versículo 17 dice, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael, y murió y fue unido a su pueblo, no a su padre, a su pueblo. ¿Ya? Bueno, acá en este relato, ¿cierto?, nos están diciendo, referente, ¿cierto?, a la descendencia de Ismael, a la descendencia, ¿ya? Son importantes las descendencias, ¿ya? Recordemos, ¿cierto?, así muy rápidamente, ¿quién era Ismael? El hermano de Isaac. De Isaac, con el mismo padre, Abraham, Hijo pero de la egipcia. y hijo, ¿cierto?, de Agar, la egipcia, ¿ya? Ahora, es importante, ¿cierto?, que cada nombre en el hebreo o en la cultura hebrea son muy importantes, porque puede definir la identidad de una persona, además de estructurar su vida e influir en su destino. Y así lo hemos estado viendo, ¿cierto? Ya no fue Abraham, sino que fue Abraham. Dios le cambió el Ya no nombre. fue Sara, sino fue Sará. ¿Ya? Entonces es importante que todos estos nombres son, ¿cierto?, tienen un sentido en la cultura hebrea, porque marcan el principio y marcan el final también de cada una de las personas. Y ¿Ya? es importante igual destacar que le dio 12 hijos y cada uno de esos hijos representa una tribu también. Exactamente. ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son, cierto, podríamos decir, cierto, el significado de cada nombre, como decíamos, cierto? Nebaiot significa fructificación. Sedar, moreno o beduino. Abdeel, castigo. Mibsam, fragante. Misma, ya, escuchar, o sea, cierto, Shema, Tiene la misma raíz de Shema. la misma raíz de Shema. Dumá, silencio o muerte. Masá, carga o sentencia. Adar, feroz. Temá, ¿cierto? No hay un significado, pero sí tiene una importancia, ¿cierto? Porque es relatado en el libro de Isaías. Isaías 21:14 nos dice y nos da, ¿cierto?, un poco, nos ayuda a ver su carácter, cómo era ¿cierto?, el nombre, cómo lo identificaba. ¿Ya? Dice, salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de la tierra de Temá, socorred con pan al que huye. ¿Ya? Aquí el profeta hace un llamado a los de Temá, a que fueran misericordiosos. Al parecer no eran muy misericordiosos, que fueran misericordiosos con el sediento, con el hambriento. Al parecer tenían una falta de generosidad.
de poca misericordia. Exactamente. Eso era lo que lo caracterizaba a este hijo de Ismael. Y también en Jeremías 25, 23 dice, a Dedam, a Temá y a Buz, todos los que se rapan las sienes, ¿ya? Y esto, ¿cierto?, era una costumbre pagana, ¿ya?, que estaba muy asociada a la adoración de los ídolos, ¿ya? Getur, siguiendo con los nombres, ¿cierto?, de estos 12 hijos de Ismael, Getur significa círculo o pared, y Nafis, refrescado. me adelanté un poco, ¿ya? Y después, Sedemá, anticiparse o asaltar. ahí estaba cierto nombre reflejado en mí. ¿Ya? Recordemos que los nombres representan su carácter y en muchas cosas hablan de sentencia, de muerte, enfrentamiento, pelea, asaltos. De alguna manera, ¿cierto?, los hijos de Ismael tienen esto en su carácter, ¿ya? A Ismael se le quita el derecho de la primogenitura, ¿verdad? Sabemos que Isaac nació después, pero Isaac llevó el peso de ser primogénito o la bendición de ser primogénito. Porque la promesa de Dios fue dada a Abraham y a Sara. No fue dada para Abraham y la egipcia Agar, ¿verdad? Agar, sí. Sino que fue a través de sus padres, del matrimonio, digamos, que había sido como legítimo. De ese matrimonio nació Isaac, por lo tanto, la bendición de primogenitura fue hacia él. Fue, ¿cierto?, en la descendencia de Abraham y Sara. ¿Ya? Dios rechaza a Ismael como hijo de la promesa. ¿Ya? Porque, no como hijo, sino como hijo de la promesa, exactamente, no como hijo, porque Abraham, ¿cierto?, de acuerdo al relato bíblico, ¿cierto?, él también amaba a Ismael, también le transmitía, ¿cierto?, todo lo referente a la Torá, referente, ¿cierto?, a los mandamientos, referente, ¿cierto?, a todo lo que venía de parte de Dios, ¿ya? Dios mismo permitió que naciera Isaac en forma milagrosa. Exactamente. Sabemos, ¿cierto?, como ya lo estudiamos, que Abraham y Sara no podían engendrar hijos. O sea, Sara más que nada, ¿cierto? Bueno, por los dos era juntos. estéril, ¿ya? Y claro, a través de un milagro, Dios permitió que Sara, en sus años de vejez, ¿cierto?, pudiera concebir este hijo que le dio alegría a su corazón. Exactamente. También podemos decir, ¿cierto?, que Ismael, al igual que Isaac, ¿cierto?, tienen una misma, podríamos decir, descendencia de Sem, del hijo de Noé. Por lo tanto, ¿cierto?, toda la descendencia de Ismael también eran semitas, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque a través de Ismael, ¿cierto?, viene el pueblo árabe, ellos también son semitas tanto como el pueblo judío, ¿cierto?, de Israel. Por lo tanto, ¿cierto?, el antisemitismo no es solamente, ¿cierto?, con Israel, sino hay muchas, ¿cierto?, todo lo que viene de Ismael, que son todo lo que son los árabes, también son semitas. ¿Ya? Es que se entiende mal el antisemitismo. Se apunta solo al pueblo judío, pero los semitas son todos, incluso los que son antisemitas son semitas también. Exactamente. Porque son descendientes de Sem. Y lo importante de todo esto, ¿saben qué es lo que es? Es, por ejemplo, ver, cuando uno lee la Biblia, ¿cierto?, uno empieza a ver la descendencia y ve, por ejemplo, que Abraham, junto con Keturá, ¿cierto?, tuvo más hijos. Ellos también son semitas, sí. ¿ya? Sí, pues así lo podemos ver, que los hijos de Seturá, los hijos de Ismael, los hijos de Isaac, todos ellos son semitas. Todos los árabes también son semitas. Exactamente. ¿Verdad? Porque son descendientes de Ismael. Y de Abraham. Y Abraham, ¿cierto? Claro. Viene todo esto de ¿cómo se llama? De la descendencia, ¿ya? De esa línea. De esa línea. ¿Ya? Ahora, aunque Dios rechazó, ¿cierto?, o rechace a Ismael como hijo de la promesa, no significa que Ismael fue maldecido. Al contrario, ¿cierto? Dios los bendice. Como le prometió a su mamá. Y lo bendice antes, ¿cierto?, con 12 hijos. Con 12 hijos, ¿ya? Y al igual como después, ¿cierto?, también pasó con Jacob, ¿ya? Israel no tiene la culpa de lo que, Ismael no tiene la culpa de lo que hicieron sus padres, ¿ya? Sino que el Señor, o sea, él es parte de esta, ¿cierto?, promesa que Dios le hace tanto a Ismael como a Isaac. Así ¿ya? vemos cómo a través de la descendencia de Ismael vienen 12 tribus también. Correcto. ¿Verdad? Y al igual como las 12 tribus que vienen por la línea de Jacob. ¿Ya?
Dios le promete a Agar, su madre, en el desierto su bendición, ¿verdad? Y fue cumplida esa bendición y esa promesa, porque este pueblo, ¿verdad?, que desciende desde Ismael fue un pueblo próspero. Hasta el día de hoy son un pueblo próspero. Y son bendecidos, porque ¿saben qué es importante en esto? De tener al Eterno, de tener, ¿cierto?, a nuestro Dios, ya, a Jehová, ya, es que Él cumple sus promesas y las va a cumplir hasta el final. Y por eso hoy día podemos ver a este pueblo árabe, ¿cierto?, también tan bendecido, porque Dios cumple su promesa que le hizo a Agar, la madre de Ismael, ¿ya? Y también vemos que cumple la promesa porque muchos árabes están llegando a los pies de Cristo, se están convirtiendo. Hay muchos relatos que Dios como que se les manifiesta a través de visiones, porque ellos no tienen disponible la palabra de Dios, porque ellos usan el Corán y creen en otros dioses, pero sin embargo Dios mismo se les está revelando y así se están convirtiendo. Él lo está trayendo. Lo está ¿Por qué? trayendo, sí. ¿Por qué? Porque tienen una misma raíz que es Abraham, ¿me entiendes? Entonces Dios está trayendo a estos, ¿cierto?, a este pueblo, a estos pueblos que son importantes. Por eso, hermanos y amigos, ¿cierto?, estudien la palabra y no dejen atrás, ¿cierto?, así como cualquier cosa, los descendencia, porque ahí hay promesas de Dios para cada uno de esos pueblos. Algunos Dios le dio, ¿cierto?, una sentencia de muerte y los terminó, pero hay otros, ¿cierto?, que Dios los ha bendecido, como son, ¿cierto?, todos los que son el pueblo árabe. ¿Ya? Hay una profecía en Isaías 60 donde dice que vamos a llegar a ser todos hermanos. Exactamente. Confiamos en esa profecía. ¿Ya? Y en Mateo 5:38, ¿qué significa esto? Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esto lo está hablando Jesús, ¿verdad? Y esto habla aquí de una ley de restitución. A veces uno entendía que esta ley, ¿cierto?, se hablaba que si me quitaban un ojo yo tenía que ir a quitarle el otro, pero se trata de una restitución. ¿Cuánto valor tiene el perder un ojo? Me tenían que restituir en valor, ¿verdad?, en dinero. No que yo le voy a ir a sacar el ojo al próximo, o sea, al prójimo. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y ahí, ¿cierto?, en Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿ya?, amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, haced bien a quienes os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los gentiles? Sed pues perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Acá quiero hacer una reflexión, Nati. Lo importante en esto, ¿cierto?, en la situación hoy día de Israel, es que Israel, ¿cierto?, el pueblo de Dios, a través, ¿cierto?, de Yeshua, como dice este pasaje, siempre busca la paz. Siempre busca la paz. Y siempre va a buscar la paz. Porque el mismo Yeshua, ¿cierto?, judío, ¿cierto?, nos invita a que debemos amar a nuestros enemigos, ¿ya? Tratar de hacer, ¿cierto?, y de procurar la paz, ¿ya? Por eso es importante en esta guerra, ¿cierto?, Israel ha hecho todo el esfuerzo para poder, ¿cierto?, mantener la paz. Pero hay un grupo terrorista que se ha infiltrado y ha dañado a este pueblo que busca la paz, ¿ya? Eso es importante decirlo. Porque, aclararlo, porque somos parte de este pueblo, aun cuando no vivamos allá, pero somos parte de este pueblo. Y a nosotros, Yeshua nos invita a que nosotros procuremos la paz, ¿cierto? Amemos a nuestros enemigos, hagamos el bien, tengamos misericordia, ¿ya?
Es importante, ¿ya? Como dices tú, esta palabra cobra mucho sentido en estos tiempos, ¿verdad? Y los hijos de Abraham hasta el día de hoy siguen en conflictos muy crueles. Pero el Señor nos enseñó a amarnos, a amar al enemigo. Podemos orar para que el Señor bendiga, proteja, transforme y moldee y les quite el corazón de piedra. Esa es una obligación que nosotros tenemos, ¿verdad? De orar para que el Señor coloque un corazón de carne y que tengan un encuentro con este Dios vivo. Porque si tienen un encuentro con el Dios vivo, ¿verdad? Su actitud ante querer destruir a este pueblo bendecido por Dios va a ser derribado. Por eso que debemos orar para que ellos conozcan al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Exactamente. En Génesis, ¿cierto? Ya para terminar, ¿cierto? En Génesis 25, 17 dice, y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años, y expiró y murió. No dice nada, y murió, dice, y expiró y murió, y fue reunido a su pueblo. La palabra, ¿cierto?, hebrea que ha sido traducida como expiró es Geviá. Solo es usada en referencia a hombres justos. Así que Ismael murió como un hombre justo. Así que, hermanos, amigos, ¿cierto? En este último, ¿cierto? Ya parachá, que estamos, perdón, en esta última porción de esta parachá, lo único que nos invita a que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. ¿Saben qué? Mire, muchas veces nosotros pensamos que Ismael, ¿cierto? Fue un hombre, vienen los árabes por allí, ¿cierto? Y tenemos que tener algún conflicto con los árabes, pero no es así. Si la Biblia, si el mismo Moisés, ¿cierto? Inspirado por el Señor, escribió estas palabras, como dice, ¿cierto? Y expiró y murió y fue reunido a su pueblo, ¿qué nos quiere decir? O como veíamos la parashá, ¿cierto?, de ayer, donde, ¿cierto?, que cuando murió Isaac, ¿cierto?, que fueron todos sus hijos para estar con él. Perdón, Abraham, ¿cierto? Fueron todos sus hijos. Entonces, pensemos en esto. Lo único que la palabra nos está invitando ahora es que vivamos en paz. Tengamos paz con todos, con nuestros enemigos, con aquellos que nos hacen daño, con aquellos que nos hacen, ¿cierto?, que tienen alguna situación con nosotros, con la familia que muchas veces también, ¿cierto?, tienen alguna situación con nosotros. Hagamos la paz, amémoslos, ¿ya? Eso es lo que el Señor quiere. Y como yo le decía, ¿cierto?, si la vida de Ismael, el Señor se dio un tiempo para poder escribirla, es porque Ismael era un hombre justo, tal cual como lo dice acá. ¿Cierto? No, y su descendencia es importante porque aparece en profecías que vamos a estar viendo más adelante. Así que es importante estudiar la genealogía. Exactamente. No es por casualidad que están nombrados sus hijos. Exactamente. No es por casualidad los nombres que tuvieron, con el que los nombraron, ¿verdad? Les colocaron. No es casualidad el lugar donde vivieron. No es casualidad que ellos pastaban, ¿cierto? Eran pastores de ovejas, eran nómades. Exacto. Nada de eso es casualidad, porque todo eso tiene un propósito. Exactamente. Así que bueno, aquí terminamos con este café con raíces, que fue cortito y con aroma importante. A Torá. Le esperamos mañana, porque empezamos una nueva parashá. ¿Ya? Así que mañana vamos a estar nuevamente con ustedes. ¿Ya? Denle un like, ¿cierto? Suscríbanse. Compartan el video. Y sobre todo, ¿cierto?, si tienen alguna duda, llámenos. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, ¿cierto?, para poder responderles de la mejor manera y de acuerdo a lo que la palabra dice. Y como dice Pablo, ¿cierto?, los hermanos de Berea escudriñaban la palabra. No se quede con lo que nosotros decimos. Escudriñela, busquen, porque así, ¿cierto?, van a ser, ¿cierto?, bendecidos y el Señor se les va a revelar. Amén. ¿Ya? Así que, buenas noches de aquí, ¿cierto?, desde Pucón, un saludo.